Esto que ves acá es un árbol transgeneracional comentado, realizado a una mujer que quería entender y resolver su constante sensación depresiva y una sensación muy angustiosa que tenía desde muy niña y que durante toda su vida fue casi una constante y que luego, después de 37 años, ¿no es cierto?, ella busca otro tipo de solución para poder entender por qué siempre ha estado presente esta sensación muy, muy, muy mala para ella, una sensación muy negativa. Pasando por diversas disciplinas, diversos especialistas, algunas cosas se podían clarificar, pero sin embargo, siempre seguía con esa sensación constante que no podía resolver. Llega el árbol transgeneracional como una búsqueda, como una alternativa a esta búsqueda, y es aquí donde puede comprender cuáles son los orígenes de aquellas sensaciones, a través de las conexiones dentro de su árbol genealógico. Cómo es que algunos patrones se iban repitiendo, algunas sensaciones se iban repitiendo dentro de su familia, y se pudo dar cuenta, por ejemplo, que no era la única que había tenido ese tipo de sensación dentro del árbol genealógico. Se pudo dar cuenta y reconocer cuáles eran las sensaciones que habían estado dentro de su círculo familiar. Y pudo entender por qué las personas reaccionaban o eran de cierta manera, por qué las relaciones se habían conformado de cierta manera, cómo es que ella había recibido una información anterior dentro de toda una información, de una gama de informaciones que se mueven dentro del árbol transgeneracional, dentro del árbol genealógico. El árbol transgeneracional es un árbol genealógico comentado, así como lo estás viendo en la imagen, con diversas conexiones y con diversas informaciones que se van desarrollando para poder entender el origen de este conflicto que tengo actualmente. Independiente de la edad, independiente de cuánto tiempo haya pasado en esta sensación, lo que el árbol transgeneracional quiere desarrollar es entender cómo y por qué las personas tienen esa sensación, encontrar el origen a las sensaciones a través de las conexiones y la información que vamos desarrollando dentro de este árbol. Para un terapeuta transgeneracional, esta imagen es como si fuera una imagen en 3 dimensiones, o en 4 dimensiones, o más, con diversos tipos de información, con diversos tipos de conexiones, dándole importancia a aquellas sutilezas que quizás en otro tipo de disciplinas no se toman en cuenta o no se les da la importancia que quizás pueden tener. En el árbol transgeneracional podemos ver como si esta imagen fuera como una especie de fotografía, incluso en blanco y negro, que las personas saben que está ahí y muchas veces se emocionan con este tipo de conexiones y relaciones que hacen, pero para un terapeuta transgeneracional es como una especie de fotografía, pero en video, que se transforma en una imagen con actuación, con emociones vívidas y real. Es una foto amplificada. Nosotros la transformamos en una realidad. Y quizás te estás preguntando, bueno, esto es interesante, pero ¿para qué me serviría desarrollar una habilidad o qué uso práctico tiene esto del árbol transgeneracional? Si bien es cierto, quizás lo pudiste eh, entender,
Pero aquí te lo quiero explicar con más detalles. El árbol transgeneracional es la posibilidad de poder entender, comprender todas nuestras relaciones y cómo se ha movilizado nuestro inconsciente tratando de ayudarnos constantemente a sobrevivir, a poder vivir de la mejor manera, a sobrevivir tanto físicamente como emocionalmente dentro de nuestra vida. Y esos movimientos inconscientes, cómo han desarrollado lo que quizás hasta el día de hoy no puedo comprender, pero que sin embargo sigue sucediendo en mi vida y que sigue siendo persistente dentro de mi vida. El árbol transgeneracional, así como dice Alejandro Jodorowsky, un gran psicogenealógico o un gran eh, realizador del árbol transgeneracional dentro de su comprensión más amplia, nos explica o él lo desarrolla como nuestra mayor trampa y nuestro tesoro más preciado. Esas son las palabras que este psicoterapeuta desarrolla para explicar lo que el árbol transgeneracional puede hacer y hace. Sería nuestra mayor trampa y nuestro tesoro más preciado. Trampa en el sentido transgeneracional o en un sentido emocional. El vivir atrapado en un círculo de obstáculos que no termina nunca y no encontramos explicación. Esa sería una trampa. Estar constantemente en un círculo vicioso que gira y gira casi eternamente, sin encontrar la forma de poder salirnos de ese círculo, sin encontrar una explicación de por qué estamos dentro de ese círculo, con ganas muchas veces de querer romper el círculo, pero sin saber cómo hacerlo. Es una trampa porque una acción nos lleva constantemente a la otra y nos sigue girando en un círculo eterno. En este círculo vicioso se pueden ver parejas, ¿no es cierto? Parejas tóxicas, relaciones tóxicas, sensaciones depresivas, destructivas, sensaciones de injusticia, de desvalorización, de no pertenecer, de no merecer, de no poder prosperar, sensaciones de culpa, de no tener una buena relación, por ejemplo, con los hijos, con los padres, con las madres, y intentarlo constantemente, pero sin embargo nunca poder llegar a desarrollarlo como uno quisiera y tener una sensación más tranquila y en paz, ¿no es cierto? Y el tesoro transgeneracional, que sería la otra parte de la misma situación, ¿no es cierto? Una trampa transgeneracional o una trampa emocional, ¿no es cierto? Este círculo vicioso constante en el que nos encontramos muchas veces girando sin poder resolverlo, puede transformarse a través del árbol transgeneracional en un tesoro transgeneracional. El tesoro transgeneracional es encontrar sentido a todo lo que te ocurre, encontrar el origen y comprenderlo. Ahí está el tesoro. Si nosotros entendemos y comprendemos por qué estamos girando dentro de ese círculo vicioso, al momento de comprenderlo y entenderlo, tenemos la capacidad y la posibilidad de encontrar una solución a eso. Y cuando encontramos la solución, por tanto, nos estaríamos saliendo ya en ese mismo momento del círculo. Aquí la mirada cambia y la percepción cambia. Incluso podemos mirar con amor, perdonar y sentir que incluso miramos con un agradecimiento a todo aquello que ha ocurrido con anterioridad. Ese es el tesoro transgeneracional. El tesoro transgeneracional es la posibilidad de romper con esa trampa, pero romper con un entendimiento y una comprensión profunda que te da incluso la posibilidad de agradecer aquello que ha ocurrido antes, porque si no hubiera ocurrido de esa manera, no tendría hoy la posibilidad de partir
desde ese punto, con todo el aprendizaje que eso significa. Y eso es un potente impulso para nuestra vida. Es un potente agradecimiento porque desde ahí es como si yo me subiera en un pedestal, pero me estoy subiendo en un pedestal gracias a mis ancestros, a lo que ellos tuvieron que recorrer también para yo poder estar aquí como un aprendizaje. Entiendo que no tengo que hacer exactamente lo mismo, repetir el patrón una y otra vez, porque hay otras personas dentro de mi árbol que ya lo hicieron. Y entonces tengo la posibilidad de saltar sobre eso, aprender de eso de una manera significativa y profunda. Y ese es un gran impulso. Incluso puedo encontrar propósito a aquello que antes hacía. Puedo encontrar propósito ahora a lo que yo voy a hacer, incluso a las sensaciones que tenía, encontrarle un propósito, un sentido. Ahora entiendo por qué me gusta hacer esto. Ahora entiendo por qué la necesidad de hacer esto. Ahora tengo un propósito para poder hacerlo. Y es por tanto una gran oportunidad para tu vida. Es un increíble tesoro poder encontrarte con esa sensación de entender y comprender cuáles son los orígenes, cuál es el sentido, cuál es el propósito de por qué he sentido eso y estoy sintiendo esto. ¿Cuál es entonces la sensación ahora para poder hacer las cosas que quiero hacer? Y cómo se resuelven todos aquellos esos conflictos, ¿no es cierto?, que antes tenía, ¿no? Es una gran oportunidad. El árbol transgeneracional viene a resolver toda la mirada con que se establece nuestra vida. Se pueden llegar a sanar todas nuestras relaciones y llegar a sanar nuestra propia autopercepción, nuestro propio valor personal. Las lealtades, traiciones, herencias, secretos, incestos simbólicos, pertenencia, exilios, rechazos, deuda, repetición de patrones y más y más y más es todo lo que la terapia puede contribuir a sanar y a visualizar, a comprender. Es un verdadero y gran tesoro. El árbol transgeneracional es una de las herramientas más potentes que existen para poder desarrollar esto. Y por tanto, una gran oportunidad. ¿Cuáles serían los beneficios de la terapia transgeneracional? Y aquí te quiero mencionar algunos beneficios que puedes encontrar dentro de la terapia transgeneracional. Por ejemplo, para ti como consultante o como la persona que quisiera estudiar esto, meterse en esto, ¿no es cierto? Para comprenderlo y desarrollarlo para ti o para otras personas, el beneficio, hay montones de beneficios, pero algunos de los que te puedo enumerar sería la identificación y resolución de conflictos a nivel general, visualización y sanación de patrones repetitivos, liberación de bloqueos como lealtades invisibles y secretos familiares, mejoras en las relaciones familiares y personales, cambio de creencias limitantes, mejora y sensación de sensaciones negativas y depresoras, y un largo y largo etcétera. Si ya eres un terapeuta o si te quieres transformar en un terapeuta, los beneficios son, por ejemplo, tendrás una herramienta terapéutica que te permitirá diagnosticar de una manera mucho más precisa el conflicto, el origen, entender el conflicto, poder resolver a partir del conflicto, o sea, ir en búsqueda del origen del conflicto a través de esta herramienta terapéutica, ¿no es cierto? Eh, Esto es monumental. Destacarás por tu agudeza en los tratamientos terapéuticos. Podrás abordar problemas desde una perspectiva mucho más profunda y te diferenciarás de otras personas o otras disciplinas al ofrecer una especialización muy poco conocida aún, eh, única y desarrollada de una manera lo más profesional posible. Entonces tú podrás definir, por ejemplo, las tarifas con mayor facilidad, el valor que cobrarás por una terapia, lo puedes definir con mayor facilidad, pues no tienes tanta comparación y además porque los tratamientos son efectivos, ¿vale? Saber el origen de algo que te está sucediendo es una sensación increíble. Entender por qué
sucedió eso, de dónde parte, ¿no es cierto? Ya eso, entender solamente eso, ya es un avance terapéutico increíble para una persona, ¿no es cierto? El desconocimiento cuando nos encontramos una sensación negativa, ¿no es cierto? Y no podemos entender por qué tenemos esa sensación, por qué caemos siempre en lo mismo, es eh, una sensación confusa y muy problemática, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando encontramos más claridad y podamos encontrarle un sentido a aquello que estamos sintiendo, es una gran sensación, ¿vale? Entonces, esos son los beneficios que uno puede encontrar dentro de la terapia transgeneracional y evidente muchos más. Yo te nombro algunos que son como una eh, como un resumen, ¿cierto? Y quizás estés diciendo, ¿y cómo puedo acceder a esta herramienta terapéutica? ¿Cómo podría acceder para poder, ¿no es cierto? Por ejemplo, poder perfeccionarme en esta herramienta terapéutica, en el árbol transgeneracional. Eh, y yo te quiero, y si tú me permites, te quiero presentar eh, esto que es que contarte que durante mucho tiempo hemos desarrollado esta terapia como terapeuta y también ahora la estamos enseñando, ¿vale? Preparando a algunas personas, las que encontramos más idóneas para eso, para que puedan ayudarse a sí mismos y a otras personas también con esta maravillosa y única herramienta terapéutica. Tenemos un programa desarrollado que se llama Descubre, Sana y Transforma Vida, que es un curso de formación para terapeutas en árbol transgeneracional. Está diseñado especialmente para proporcionar una formación integral en la terapia transgeneracional, lo más profesional posible y lo más profundo posible. Este curso verdaderamente es un estudio muy profundo que yo no lo he visto en otro lugar, en donde se desarrollan todos los aspectos de la terapia transgeneracional de una manera mucho más profunda para poder entenderlo, para poder ayudarse a sí mismo también dentro del programa. Uno va desarrollando su propio árbol transgeneracional, por lo tanto va indagando dentro de uno mismo, pues si uno no lo experimenta de esa manera es muy difícil poder luego desarrollarlo en otras personas, ¿vale? Entonces, una parte esencial del programa es poder desarrollarlo dentro para uno mismo, ¿no es cierto? Y comprenderlo, de esa manera se armoniza dentro de uno, ¿no es cierto? La información, se comprende cómo es que cambian, ¿no es cierto? La sensación de muchas cosas, la perspectiva de muchas de las cosas que yo antes creía, ¿no es cierto? Y cómo es real también, ¿no es cierto? Puedo testificar a través de mi propia experiencia que esto efectivamente funciona y puede funcionar para otras personas también, ¿no es cierto? Entonces se va desde la teoría hasta a la práctica de una manera muy profunda, ¿vale? De una manera muy, muy, muy profunda. Tenemos una estructura del curso que te la podría mencionar aquí. Se basa en módulos, ¿vale? Que son, en este momento son 13 módulos en un primer nivel. Hay un segundo nivel que es más profundo y más especialización. En este primer nivel se detallan conceptos profundos del árbol transgeneracional, que son como los más conocidos y más importantes, ¿no es cierto? Luego en segundo nivel se profundizan algunos aspectos y se desarrollan otros que no están aquí para que la práctica terapéutica sea de una manera muy, muy, muy buena, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vemos cómo armar el árbol genealógico, el significado de los nombres, la lealtad invisible, los no dichos, los secretos, los arquetipos, las profesiones, la justicia, la sensación de injusticia, ¿no es cierto? Las fechas en el transgeneracional, el doble, el yaciente, el duelo, el proyecto sentido, ¿vale? Está dividido en módulos en donde se va estudiando y tiene una faceta, tiene una parte que son todas las clases que son grabadas por cada uno de los módulos y tenemos reuniones en vivo conmigo
para ir desarrollando cada uno de estos temas, preguntas, respuestas y acompañamiento sobre cada uno de los casos que van saliendo, ¿vale? Eh, entonces, bueno, este es el programa. Para ti, si estás interesada o interesado, eh, este es un programa muy completo, es el más completo que yo he visto, para transformarse en un terapeuta transgeneracional de manera profunda y profesional, ¿vale? Si a ti te gustaría la idea de entrar en esta profundización de uno mismo, ¿vale? Entendiendo tu propia historia y luego tener la posibilidad de ayudar a otras personas, te dejo aquí una invitación, un enlace para que agendes una reunión en vivo a través de Meet, ¿no es cierto? Para que nos podamos conocer, si no es conmigo, con otra persona que te podrá ayudar, para poder ver si eres una persona que de alguna manera se interesa por esto de una manera fidedigna, ¿no es cierto? Y podemos trabajar juntos en este programa de transgeneracional, ¿vale? Que es acompañado y también eh, muy profundo. Entonces, agenda una llamada para que nos podamos conocer y de esa manera presentarte con más detalles el programa, que seguro que está al alcance de cualquiera, está muy posible para poder entrar. Pero lo que sí es que son poquitos cupos, son 40 personas nuevas las que podemos acompañar en esta etapa, ¿vale? Entonces se llenan rápido. Si tú quieres, por favor, actúa y agenda una reunión cuanto antes y de esa manera seguir esto que quizás te llegó a tu vida en el día y en el momento correcto. Nada es casualidad, todo es causalidad. Y si en este momento estás viendo esto y te has quedado hasta este punto, es porque quizás puede ser algo importante para ti, ¿vale? Nos estamos viendo. Un gusto y nos vemos.